respondo amén. Todos juntos, amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Una vez más, amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Dilo amén al Señor. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Solo los hermanos diciendo amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Solo las hermanas levantando su voz. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza del lunes de Biblia, que es la sesión 112, y vamos a estar estudiando en el primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13, y también los salmos 106 y 107. Comenzamos. Primer libro de Crónicas 7:13 dice: los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Jeser y Salún, hijos de Bila. Y solamente se nos dice eso, no nos dan la descendencia que sigue de los hijos de Neftalí, solamente se nos mencionan sus 4 hijos, y al final dice que son hijos de Bila. Bila, pues entendemos que es la sierva de Raquel, y pues no debemos pensar que Neftalí se metió con Bila y que tuvo estos hijos, sino que más bien se refiere a que Neftalí y Dan eran hijos de Bila, y Bila, que era la sierva de Raquel. Entonces Neftalí y Dan son hijos de Bila, y por lo tanto pues estos hijos de Neftalí, que vendrían a ser nietos de Bila, pues también se les llama así, hijos de Bila. Y de aquí tenemos el cuadro genealógico. Neftalí, sus 4 hijos, Jaseel, Guni, Jeser y Salum. Neftalí significa lucha. No se nos dan más detalles. También de Neftalí pues no se tienen personas importantes o que se mencionen mucho en la escritura, por lo cual pues no hay mucho que decir. Sin embargo, destaco lo siguiente. En Mateo 4:13 tenemos una referencia que dice: y dejando a Nazaret, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí a la derecha tenemos el mapa de la división de las tribus de Israel en la tierra de Canaán, y Neftalí pues era la tribu que estaba al norte, en la parte central, como aquí se ve, entre Aser y Manasés, y que tenía gran parte de la costa, una parte pues de la costa del lago de Galilea, y
y estaba cerca también Zabulón, más al sur, suroeste, e Issacar al sur de Neftalí. Entonces, así quedó la distribución aproximadamente. Cuando llegan los asirios y dominan toda esa región, vencen al reino de Israel, se llevan toda la gente que habitaba allí, o gran parte, algunos lo regresaron de hecho, y meten gente extranjera. Entonces se mezclan las familias, y si bien es cierto que pues algunos siguen respetando todavía la ley de Dios, porque incluso se regresaron sacerdotes que enseñaran la ley de Dios allí. Con todo eso también había gentes, familias extranjeras, que adoraban otros dioses, que tenían otros cultos, se mezclaron incluso también en su lengua, se, se empezó a hablar el arameo también, que era la lengua de la gente extranjera que trajo el rey de Asiria, y se hizo una mezcla de manera que cuando viene Jesús, pues ya no estaba delimitado así, sino que esta región que está alrededor del mar de Galilea, pues ya no era propiamente de Neftalí, sino que había gente que había sido, ¿sí? Sus ancestros habían sido unos de Neftalí, otros de Zabulón, otros de Issacar, entonces ya estaba todo revuelto. Y por eso es de que aquí, en la cita que tenemos en Mateo 4:13, dice, en la región de Zabulón y Neftalí. De hecho, Jesús habita en Capernaum, que está por aquí por donde tengo el puntero. Ahí estaban cerquitas las ciudades de Bethsaida, estaba de Capernaum, y la otra, de cuando la verdad es que recrimina a Jesús. Bethsaida, Zabulón, y bueno, había otra ciudad. El caso es de que ahí estaban cerquitas. Jesús habita en Capernaum, ahí, y es en la región precisamente de Neftalí. Y bueno, ahora pasamos al Salmo. En el Salmo 106, versículo 1 dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Aquí nos da la razón por la cual tenemos nosotros que alabar a Dios. No porque sepamos cantar muy bien, o no porque tengamos instrumentos, o tengamos voz, o tengamos mucho tiempo, para no aburrirnos hay que alabar a Dios. Corazín. No, Corazín, sí, gracias. Corazín, Bethsaida y Zabulón eran Capernaum eran las ciudades que estaban ahí cerquitas, ahí al noroeste del lago de Galilea, y que fueron ciudades donde estuvo haciendo muchos milagros Jesús. No solamente hizo muchos, sino que fueron los primeros habitantes que vieron los milagros de Jesús, porque ahí estuvo viviendo Jesús. Y con todo eso, muchos no le creyeron. Hubo algunos que sí, porque de ahí salieron los discípulos, Pedro, Andrés, Juan, que eran de Bethsaida, pero la gente en general no le creyó a Jesús, y esas ciudades fueron destruidas, tal y como lo profetizó Jesús. En fin, estaba aquí que decía que bueno, la razón por la que tenemos que alabar a Dios, pues no es porque tengamos buena voz o tengamos mucho tiempo para no aburrirnos, sino que la razón es porque Dios es bueno, porque Él es bueno. Entonces es justo que la alabemos, ¿sí? Y bueno es que lo hagamos con un buen corazón, con sinceridad y con el entendimiento, que sepamos lo que alabamos. Pero la razón real es porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, de generación en generación. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Pues obviamente los que le aman. Dichosos los que guardan tu juicio, los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y estas dos características, o que ahora se les llama valores, juicio, justicia, pues es lo que pide Dios. Él, en muchas partes, Él dice qué es lo que pide. De hecho, son 3 cosas que pide. ¿Qué es lo que te pide Dios? ¿Te pide sacrificios, ofrendas? Bueno, no como tal, sino que Dios pide que hagas juicio, justicia y misericordia. Y aquí dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Qué es juicio? Facultad del ser humano para distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Entonces, sí, bueno es
saber cantar o entonarse o ejecutar un instrumento. Bueno es diezmar o hacer, dar ofrenda, pero mejor es hacer juicio, justicia y misericordia. Juicio, tener la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, y también entre lo falso y verdadero. Precisamente el domingo, ayer, ahí con los hermanos de Cunduacán, Tabasco, les hablaba acerca del distinguir los falsos profetas, que la escritura dice guardaos de los falsos profetas, y tiene que ver con esto, con tener esa capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios es lo que nos pide. Juicio, esa capacidad de razonar también. Dios quiere que usemos nuestro razonamiento. Sí, también es cierto, a veces es bueno que Dios nos revele, que nos llegue así como por inspiración divina, un pensamiento, una dirección. Y es bueno, y Dios lo hace, y Dios también se complace en hacerlo. Pero Dios primeramente quiere que nosotros razonemos, quiere que nosotros usemos nuestra lógica, nuestra razón para saber lo que Dios nos dice ahí en la palabra de Dios, ahí en la Biblia, pues. Entonces, juicio, justicia, que es reconocer y respetar el derecho de cada uno, que tú reconozcas el derecho que cada uno tiene y que lo respetes ese derecho. Hasta Benito Juárez dicen que decía que entre las naciones como entre los individuos el respeto ajeno es la paz. Y es bueno entonces respetar el derecho ajeno, reconocerlo y respetarlo, porque eso es lo que Dios quiere. No fue un pensamiento brillante de Benito Juárez, sino que simplemente pues, ahí se muestra cómo Dios nos lo dejó. Eso nos lo manda, y además también es por el sentido común, que pues tenemos nosotros que respetar el derecho de cada uno. Y eso es justicia, lo que Dios quiere. Acuérdate de mí, oh Jehová, dice en el 4, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, es una petición. De acuerdo, no de acuerdo a mi capricho, no, de acuerdo a tu benevolencia, a la benevolencia con tu pueblo. Y yo soy parte de tu pueblo. Visítame con tu salvación. O sea, sálvame, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Entonces, aquí por estas líneas, pareciera entonces que el que lo escribe, el salmista, pues es alguien que está en autoridad, tal vez el rey David, o tal vez alguien más que tenía cierta autoridad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y aquí está reconociendo cómo se llega a pecar o a hacer cosas que a Dios no le agradan. Particularmente, él está reconociendo cómo el pueblo de Israel pues había apartado de Dios, había hecho cosas que Dios no quería, que Dios no mandaba, y pues Dios también se había enojado. Entonces empieza a dar una serie de pues de remembranzas, pero a la vez de reflexión. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Cuando Dios mandó las 10 plagas, pues sí, las vieron, pero no entendieron bien a bien. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Y los que lo entendieron, luego se les olvidaron. El ser humano es así, o sea, la naturaleza que nosotros tenemos los seres humanos tiende a olvidar los bienes, los beneficios que recibimos. Y así como alguien puede ayudar a otra persona y esa persona al ratito se le olvidó del bien que recibió, así también Dios ayuda al ser humano y el ser humano al ratito se le olvida. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Cuando dijeron a Moisés, les reclamaron diciendo, nos hubieras dejado en Egipto, también había sepulcros, ¿para qué nos traes aquí a dejarnos en el mar? Su confianza no estaba plena en Dios, aún viendo todas las maravillas que hizo Dios en Egipto, allí con los egipcios, como mandó las 10 plagas. Ellos no pensaron que Dios tenía buenas intenciones para librarlos. Ellos pensaron que Dios los quería matar ahí en el mar. Bueno, dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Los salvó por amor de su nombre, Dios.
No los salvó porque dice, ay, pues qué gente tan piadosa, o qué gente tan útil, me va a ser muy útil. No, no, realmente no. Y como lo he dicho otras veces, incluso a veces luego se me ha visto como muy cruel decir que el ser humano, la especie humana, pues no sirve para nada delante de Dios. Pero es la realidad. Cuando Dios nos llama a que seamos parte de su reino, pues no es porque le valgamos mucho a Dios, o no es porque seamos útiles para Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? ¿En qué podemos ayudarle que Él necesite de nosotros? Pues no, nada. Pues por amor de Él, por Él, pero Él no, los salvó a ellos y a nosotros. Los salvó por amor de su nombre, por amor a Él mismo. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios y Él prometió a Abraham que Él iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia. Entonces, pues ellos son dignos de que yo los mate y los desaparezca, pero pues yo prometí algo y yo lo voy a cumplir porque mi nombre tiene que ser levantado, porque mi nombre no tiene que quedar mal entre las naciones. Y por amor a su nombre, Él perdonó, Él soportó, Él llevó, etcétera. Él salvó para hacer notorio su poder. En el 9, reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Esto es, y les hizo ir por el mar, que es sinónimo abismo, lo ocupaban, como por un desierto, porque quitó el mar, el agua, y dejó el suelo, el del océano, pero se entiende que no nada más quitó el agua y ya quedó todo fangoso, ¿no? Sino que hasta lo secó. Otra vez un milagro. Algunos pueden encontrar explicación y que algunos se van hasta que pues hubo erupción por allí, un volcán, y que por esa erupción que se fue el agua, y bueno, cosas así que yo no encuentro sentido, pero es solamente como hacer mínimos los milagros de Dios. El caso de que fue un milagro. Se hicieron a un lado las aguas y se secó, de manera que ellos pasaron en seco el mar. Por eso es como un desierto. Como un desierto. Y aquí, bueno, en el mapa pongo ahí un pedazo de la ruta que venían del delta del Nilo, que estaría por aquí más o menos. Ya fuera de la pantalla sería. Y vinieron aquí en el camino, iban por la ruta comercial de ese tiempo, que cruzaba esta península que mal la nombran península de Egipto, pero la península de Sinaí es la península de Egipto. ¿Okay? Y venían por ahí, y luego cuando iban por acá, Dios les manda que den vuelta y que se dirigen a Baal-Zephón, a Baal-Zephón, si no me recuerdo. Y bajaron. Por aquí es un barranco, pero a la vez es un barranco donde solamente en temporada, o cuando llega a llover, porque llueve poco, cuando llega a llover por ahí va el agua, pero de ahí en fuera pues está seco y es prácticamente un camino. Y entonces por allí bajaron y llegaron hasta el Golfo de Aqaba en la playa de Nuweida. Allí es esta saliente que se logra ver aquí. Allí en la playa de Nuweida, y es ahí donde se asentó el pueblo, y estaba ahí asentado el pueblo cuando vieron o escucharon o les dijeron pues que el ejército de Faraón iba tras ellos, y Faraón y su ejército, ellos les dio gusto que el pueblo de Israel llegara a ese lugar, porque están encerrados, el mar se han encerrado, el desierto y el mar los tiene encerrados. Entonces ellos, los egipcios, se alegraron porque dijeron, por fin los vamos a acabar, esta es nuestra oportunidad. Estaban segurísimos, pero Dios tenía otros planes, ¿sí? Dios tenía otros planes, y Dios se interpuso en una nube, en forma de nube, entre el ejército de Egipto y los israelitas, para que les diera tiempo prepararse a los israelitas, después de que le mandó a Moisés que tocara con la vara el océano, el agua, y se abriera, y ellos pasaron, y el pueblo de Israel ya no podían avanzar, ya no podían seguirlos, cruzaron. El pueblo de Egipto, o el ejército de Egipto, yo entiendo que ni siquiera se enteró de que ya iba dentro del mar, ellos veían camino solamente, se entiende que fue en la noche, y ellos avanzaron y avanzaron, y ya cuando al amanecer el pueblo de Israel estaba saliendo del otro lado del Golfo de Aqaba, del Mar Rojo,
y el ejército de Egipto estaba pues en medio del mar, que no tenía agua en ese momento, Dios los entretuvo ahí más para que no avanzaran más, trastornó los carros, se les quitaron las ruedas, los caballos se desesperaban, la gente se confundía y todo ahí, todo un caos, de manera que ellos se atoraron ahí a la mitad del océano. Cuando salió todo el pueblo, porque pues era tardado, el pueblo de Egipto iban familias enteras, sí, iban hombres fuertes, sanos, jóvenes, pero iban ancianos, iban gente, iban mujeres, iban con animales cargados, iban con animales de rebaños, de ovejas, niños, mujeres embarazadas. Bueno, entonces el avance era lento y por eso Dios se interpuso, les hizo un caos a los egipcios, y cuando salió todo el pueblo de Israel del otro lado, Dios hizo juntar las aguas y los mató a todos los egipcios. Entonces, bueno, pues es lo que está diciendo aquí. Les hizo ir por el abismo como por un desierto, como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, del ejército de los egipcios, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos, todos, incluso hasta Faraón. Algunos dicen que Faraón no estaba, pero en una parte de la escritura dice que sí, que Faraón también se quedó allí. Y de hecho el Faraón que corresponde, o sea, de acuerdo a la historia egipcia, curiosamente, si tú buscas no me acuerdo su nombre, pero el caso es de que la momia de él, dicen que la encontraron, pero no en la tumba donde debería estar, sino que en otro lugar, y bueno, según la reconocieron como la de ese faraón, pero eso pues nada más por ahí a alguien se le ocurrió, pero realmente no está bien definida que sea la momia de este faraón. O sea, lo cierto es de que desapareció, no estaba en la tumba. Entonces cayeron a sus palabras, pero entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. Ya cuando salió el pueblo de Israel y vieron que el mar se cerró, al menos escucharon y vieron que estaban del otro lado y entraron ya en cuenta que pues durante la noche habían cruzado el mar, que había sido un milagro. Sí, entonces se pusieron contentos, alabaron. Se nos dice ahí que María, la hermana de Aarón, con pandero estaba alabando a Dios, y no dudo que todo el pueblo estaba gozoso. Creyeron a sus palabras y cantaron a su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y otra vez aquí vemos este vaivén del ánimo del ser humano, que está contento, cree en Dios, sí, Señor, yo te creo, y al ratito ya se deprimió, y al ratito ya entró en incredulidad y está dudando. Esto, repito, esto es algo que sucede frecuentemente en los seres humanos y todos tendemos a eso, ¿sí? Incluso nosotros los predicadores también, ¿sí? Cuando predicamos, pues estamos llenos de fe, pero ratito ya solos en nuestra casa tendemos a eso y debemos cuidarnos, pero también debemos entender, o más bien es una verdad. Si nosotros nos cuidamos y le pedimos ayuda a Dios, no tenemos que entrar ahí en esa incredulidad así, no, sino que tenemos que guardarnos. Pero sí, o sea, a eso tiende nuestra carne. Y si no nos cuidamos, pues pasa como el pueblo de Israel, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a su deseo desordenado en el desierto, y esto ya más adelante. Se entregaron a un deseo desordenado y tentaron a Dios en la soledad. Bueno, pues llegó el momento en que se les antojaba la carne, se acordaban de las ollas de frijoles, del pescado que comían, y pues ahí en el desierto no tenían pescado, carne de pescado. Entonces, ansiaban tanto comer carne, de ese tipo de carne, y dice que un deseo desordenado. Observen cómo aquí lo dice, deseo desordenado. No que el deseo en sí sea pecado. Todos tenemos deseos y pues, tenemos un cuerpo carnal, de manera natural tiene deseos, y eso es algo espontáneo y no es pecado. Sin embargo, si nosotros le hacemos caso a esos deseos y los alimentamos y no los frenamos con la verdad y con la palabra de Dios, se puede convertir en un deseo desordenado, lo cual sí es pecado. Y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron. ¿Qué pidieron?
carne, carne, pero particularmente carne de pescado pedían. Dios les dio de aves, de codornices, hizo llegar parvadas de codornices, se amontonaron y ellos se alegraron mucho. Ahí hasta con garrotes estaban golpeando, pegando, matando, hicieron montones cada uno y empezaron a comer. Y dice, y les dio lo que pidieron. Y aquí esto lo enfatizo porque es bueno que nosotros podamos decir, no, pues yo si quiero algo, yo le pido a Dios y Dios me lo da, me lo complace. Sí, pero es mejor obedecer a Dios. Porque Dios pudiera hacer que tú le pides y ya para que no le estés molestando, Dios te lo da. Pero puede ser que esté enojado contra ti. Sí, como un padre. Hay veces que puede complacer el capricho de un niño solamente para después decirle, te lo dije, yo te advertí, pero no me creías, yo lo permití, o yo te lo di, o yo te complací, para que a ver si entiendes de que yo tengo razón. Bueno, pues Dios es lo que está diciendo aquí. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés. Bueno, después los mató, murieron alrededor de 24,000, si no mal recuerdo. Allí en el desierto, porque pues podemos entender que tal vez una infección, un virus, no sé, casos de que empezaron a morir. Y murieron bastantes. Todo por su capricho, pues, de comer carne. Y mostrándoles Dios que efectivamente lo que habían hecho era malo, era negativo. Por eso nosotros tenemos que mejor esperar en Dios. Sí, bueno es pedir y bueno es que recibamos de Dios, pero no hay que encapricharnos. Hay que ser pacientes, hay que esperar en Dios. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus momentos. Y es más, si Dios no quiere contestarnos de acuerdo a cómo le pedimos o a lo que le pedimos, ni siquiera nos tenemos que desesperar, porque si no nos contesta, no es porque Dios sea malo, sino antes bien es porque sabe que eso que pedimos tal vez no nos va a ayudar a nada. Y Dios, que es sabio y es bueno y quiere ayudarnos, pues Él mejor prefiere no dárnoslo. Entonces hay que confiar en Dios. Tuvieron envidia de Moisés, ya más adelante, en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Se levantaron por ahí Coré, Datán y Abirán. Coré, que era de la familia de los levitas, pero él decía, bueno, ¿yo por qué no puedo servir en el templo? ¿Por qué nada más ustedes? ¿Y por qué yo no? Pues venimos de la misma familia. No entendió o se le olvidó que Dios había elegido a la familia de Aarón como sacerdotes. Y entonces, pues ahí no faltaba que otros más pensaran lo mismo y se unieron a Coré, y se levantó un grupo grande, 250 hombres, incluso de los principales del pueblo de Israel. Y entonces Dios los mató cuando Dios les dijo a Moisés, le dijo a Moisés que les dijera que tomaran sus incensarios y que fueran al tabernáculo para ofrecer su incienso, y allí Dios provocó un incendio en el tabernáculo y quemó a los que estaban incensando. Pero Datán y Abirán no fueron, sino que se quedaron en sus tiendas, una forma de soberbia. Y entonces Moisés acudió ahí con ellos y les dijo a las otras personas que se apartaran de ellos, de sus casas, y se abrió la tierra y los tragó, es lo que dice aquí. Entonces se abrió la tierra y los tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Murieron, se los tragó la tierra a Datán y Abirán con su familia, con sus bienes, con sus animales, con todo. De manera que no quedara nada, que no quedara ya ni un vestigio ni un objeto que recordar. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Esto se refiere al incendio que hubo en el tabernáculo y quemó a Coré y a su séquito. Hicieron becerro en Horeb. Luego también, cuando Moisés estaba en el monte Horeb recibiendo las tablas de la ley, Dios ya les había dicho al pueblo de Israel que no hicieran imágenes. Bueno, pues se les olvidó. No pasaron más de 40 días y ya estaban levantando una imagen.
le pidieron a Aarón que les hiciera un dios. Aarón, por el temor del pueblo, reinando la democracia, les pidió que les llevaran oro. Y sacaron las mujeres sus pendientes, sus anillos, collares, el metal que tenían, y se lo dieron a Aarón. Aarón hizo un becerro de fundición. Y ellos contentos, porque decían, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y entonces, cuando llegó Moisés, vio todo el escándalo y se llenó del celo de Dios y de la ira de Dios, y mandó que mataran a todos los que se habían vuelto al culto del becerro, y se unieron a él los levitas, y con eso se consagraron a Dios. Por eso Dios escogió a los levitas en lugar de los primogénitos. Y dice, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Y esto es porque ya Dios dice, pues yo los voy a destruir. Y Moisés, argumentando a favor de Dios, de decir, Señor, pero tu nombre. No porque Dios supiera que, o no supiera que era lo mejor, sino que simplemente ahí también fue probado Moisés, y Moisés, la verdad es de que manifestó que realmente él amaba a Dios, y él le hizo esta propuesta a Dios. Repito, no porque Dios no lo supiera, sino simplemente Dios permitiendo pues que se manifestara el corazón de Moisés. Señor, no los mates, porque ¿qué van a decir los demás pueblos? ¿Que no pudiste tú con ellos? ¿Y qué va a ser de tu nombre, Señor? Tu gran nombre. Y dice Dios, sí, efectivamente, no los voy a matar. ¿Okay? Bueno, no los voy a matar inmediatamente, pero como ciertamente me han desobedecido, entonces irán muriendo poco a poco. A fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, la tierra de Canaán. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Y ya tenías ahí el pueblo murmurando en sus tiendas. Ahí el esposo hablando mal de los planes de Dios, de Moisés, a su esposa, a sus hijos, poniéndolos en contra de los planes que Dios tenía. Y luego después, esos mismos padres, luego quejándose de la rebeldía de sus hijos. Es que mis hijos pues ya no quieren venir a la congregación. Pues si tú mismo estás hablando mal de la congregación. O sea, así más o menos les pasaba a estos hombres, murmurando dentro de sus tiendas. Y cuando se encontraban allí unos israelitas con otros, y empezaban, no, pues yo creo que Moisés está mal. Miren, nos sacó acá y ni hemos entrado a tierra prometida, ya llevamos mucho tiempo, etcétera. Empezaron a murmurar, y al murmurar de Moisés, pues murmuraban de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés no eran las ideas de Moisés. Sí, Moisés era el que se paraba y el que les decía, ahora tenemos que ir a tal lugar, ahora hay que quedarnos acá. Pues él era el que hablaba, pero el que daba las instrucciones era Dios. Moisés solamente, él era el mensajero. Entonces, al murmurar de lo que Moisés les daba, de las instrucciones que daba Moisés, pues era murmurar de Dios, etcétera. Entonces, dice que pues murmuraron, pero aparte aborrecieron la tierra deseable. Ya cuando llegaron a la frontera allí con Canaán, y Dios les dijo, suban, tomen posesión de ella. Mandamos a unos espías, bueno, ok, suban unos espías. Uno de cada tribu, 12 hombres subieron, entre ellos Josué y Caleb. Recorrieron la tierra, y al regresar llegaron con malas noticias. Pues sí, la tierra realmente es fructífera, es fértil, pero es una tierra que traga a sus moradores. O sea, en otras palabras, que todo aquel que quiere entrar a esta tierra va a morir. ¿Por qué? Pues es que hay habitantes fieros, guerreros, y además hay gigantes también, están los hijos de Anac. Si nosotros somos como chapulines ante ellos, no vamos a poder. Y entonces ellos desalentaron al pueblo, y todo el pueblo se empezó a quejar y a llorar y a lamentar su suerte. Y Josué y Caleb, ellos decían, no, sí vamos a poder, los comeremos como pan. O sea,
sencillo va a ser si nosotros agradamos a Dios, Dios lo va a hacer. Y cuando ellos empezaron a decir eso, el pueblo se enojó contra ellos, querían matarlos, querían apedrearlos. Al fin que Dios por ahí tuvo que intervenir para que no los mataran. Pero el pueblo se había desquiciado, estaba vuelto loco ahí, el pueblo. Y Dios se enojó mucho contra ellos. Entonces Dios decidió, pues entonces se van a regresar y van a estar 40 años vagando en el desierto. Bueno, ya no eran los 40 años total completos, porque ya habían pasado cerca de 2 años, pero sí van a cumplir sus 40 años en el desierto. Y así pasó. Y después cuando ellos se arrepintieron, querían ir a luchar, dice Moisés, no vayan, porque Dios ya no está con ustedes. Él ya dijo que ustedes van a morir en el desierto, van a irse al desierto y no va a ir con ustedes. Otra vez el pueblo se encaprichó, subió y les dieron una derrota de aquellas ahí en Horma, etcétera. Dice en el 26, por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Esto pasó cuando estaban ahí en el campo de Sittim, allí en las tierras de Moab, del otro lado de Jericó, a un lado del Jordán, pues. Y entonces los moabitas mandaron mujeres atractivas, guapas, que enamoraran, que sedujeran a los israelitas y que los llevaran a sus sacrificios de sus dioses. Y bueno, los sacrificios de los dioses, desde la antigüedad, pues han sido sucios. Sacrificaban animales, pero se tomaban la sangre. Algunos sacrificios incluso cometían canibalismo, ¿sí? Se comían la carne ahí de las víctimas, y no solo de animales, sino cruda de los animales, sino aún de personas, y cometían orgías, se emborrachaban, se drogaban en algunos cultos la gente se droga y hacen todo tipo de asquerosidades. Bueno, pues en eso muchos israelitas llegaron a participar. Por eso dice aquí que se unieron a sí mismo a Baal Peor, que era el dios de esa región. Baal es señor y Peor es el nombre de la región. Por eso era el señor de tal región. Por eso es Baal Zephon, Baal Peor, Baal, etcétera. Había muchos nombres, Baales, como ahora las potestades católicas que reinan sobre los pueblos. Son santos, ¿no? Son potestades demoníacas, pero bueno, así se manejaba en este tiempo, y bueno, se ha manejado porque el diablo y sus enemigos y sus demonios pues han invadido la tierra y han controlado, y por eso nosotros los cristianos pedimos, venga tu reino. Y bueno, dice aquí, y comieron los sacrificios de sus muertos. O sea, sí, aún literalmente en esos cultos llegaban a comer la carne cruda de sus víctimas. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Provocaron la ira de Dios. Que Dios se enoja, claro, con sus obras, y desarrolló la mortandad entre ellos. Los mató. Y ahí sí, aquí sí murieron 24,000 personas. Que aquí no se nos dice por qué razón murieron. Bueno, la razón física, porque siempre hay una razón física. La razón era porque Dios estaba enojado con ellos, les mandó una mortandad. Pero pues Dios puede usar un virus, puede usar una bacteria, puede usar un desastre natural, etc. Murieron 24,000 personas. Y la gente estaba ya toda desquiciada, repito. Fornicaban de una forma muy grotesca, tanto que Finés se levantó, como dice aquí entonces, se levantó Finés, hijo del sacerdote Eleazar, e hizo juicio y detuvo la plaga. Hizo juicio, ¿qué significa aquí? Bueno, sí, ejecutó juicio, sentenció, mató a una pareja de fornicarios que estaba ahí enfrente del templo, del tabernáculo. Pero este juicio viene de discernir entre el bien y el mal. ¿Qué significa? Que el sacerdote Finés, él dijo, esto no es correcto, esto ofende a Dios, esto tenemos que pararlo. Y él, como sacerdote, pero estaba en el
en el lugar pues apropiado para ejecutar el castigo, agarró una lanza y fue y mató a la pareja de fornicarios, que la mujer se llamaba Cosbi, hija de un sacerdote de Baal. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, donde lo tentaron allí. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. La gente se empezó a desesperar, tenían sed, no había agua, se les había acabado. Dios tenía buenos planes con ellos. Dios les iba a dar de beber. Pero el pueblo empezó a desesperarse, empezó a gritarle a Moisés. Moisés fue y le dijo a Dios, y Dios le dice, ve y habla a la peña, ahí delante de los ancianos, y de la peña saldrá agua. Y Moisés sí, fue, pero cuando llegó el pueblo empezó a gritar, empezó a desesperar, tal vez hasta groserías, tal vez hasta piedras le empezaban a lanzar, y él enojado se dejó llevar pues por la agresión de este pueblo. Dice, ¿qué? ¿A poco les vamos a sacar agua de esta peña? Y la golpea y sale el agua. Pero no salió porque Moisés estuviera obedeciendo realmente a Dios, sino simplemente porque la golpeó, estaba enojado y salió porque Dios ya lo había dicho. Ajá. Pero él entonces, su forma de expresarlo dice, ¿qué? ¿Y a poco de esta piedra va a salir agua? Ahí dudó, ahí se muestra su incredulidad, la forma en cómo lo dijo. Y Dios, por esa acción que tuvo Moisés, no glorificó el nombre de Dios. Por esa acción, Dios le dijo, pues no vas a entrar a la tierra prometida. Pero Señor, es que yo quiero, no vas a entrar, ya te dije. Porque hicieron revelar a su espíritu y les habló precipitadamente con sus labios. ¿Sí? Ese pueblo que Moisés había intercedido por ellos para que Dios no los matara, ese mismo pueblo hizo pecar a Moisés. ¿Cuántas veces así sucede? ¿Cuántas mujeres? Su hijo se está muriendo, 3, 4 años, y lloran a Dios y le piden porque viva, porque no se muera. Y Dios le concede, porque Dios es misericordioso. Dios le concede y vive el niño. Y al rato ese niño, se desvía, se descarría, y ese es el responsable o la causa de muchas aflicciones y de mucha amargura de la madre, porque ya se fue de borracho, porque ya anda aquí, ya anda allá, porque ya lo van a matar, porque ya mató, y luego la mujer, sí, no se le murió el hijo, pero ella ya de las preocupaciones ya le dio la diabetes y se muere a causa de eso. Fue la causa de su muerte. Bueno, pues aquí Moisés le pasó algo similar. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos, quien Jehová les dijo. Ya entraron a la tierra prometida. Dios ya les había dicho, tienen que acabar con toda esta gente, porque ya colmaron la medida de su maldad. No tengan misericordia. Tienen que acabar con hombres, mujeres, niños, ancianos, animales y todo. Y ellos no lo hicieron. De hecho, cometieron un error. Llegaron los gabaonitas y les pidieron misericordia, que no los mataran. Y Josué cometió el grave error de no preguntarle a Dios y hacer alianza con ellos. Ya fue el primer pueblo que no mataron. Pero no solamente eso, sino que después, al parecer, también se desalentaron y ya no quisieron ir a dominar, a pelear. Y entonces se quedaron pueblos dentro del territorio, que después se convirtió, como lo había advertido Dios, se convirtió en espinas en sus ojos. O sea, molestos, y que fueron causa de su desgracia del pueblo de Israel. Y esto, bueno, pues lo vemos nosotros ya como historia, pero realmente es mucha enseñanza para nosotros. ¿Qué aprendemos acá? Que no hay que desconfiar de Dios, que no hay que quejarnos, que hay que obedecer, aceptar la voluntad de Dios, tener confianza en Él, esperar en Él. Sí, aunque te esté lloviendo acá y allá, tú ten confianza en Él. No te desesperes, no le pides, no te encapriches. Tú confía en Él, Él es bueno. Si Él te deja pasar por el desierto, no es porque quiera matarte, es porque quiere perfeccionarte. Y sirvieron a sus ídolos. Perdón, no los destruyeron, dice. Antes se mezclaron con las naciones. Empezaron a dar hijas a sus hijos, hijas de los cananeos a sus hijos, y sus hijos que tomaran mujeres de los cananeos. Se mezclaron con las naciones
y aprendieron sus obras. Solamente cuando se mezclan las familias, pues que va ahí pues, los hábitos, ¿verdad? Las costumbres, los cultos de religión. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, porque Dios es celoso y Él no comparte, no comparte con otros dioses. Dice Dios, o me vas a adorar a mí, o mejor quédate allá con ellos, yo no quiero. Pero bueno, ellos, los israelitas, pues empezaron a mezclar y fueron causa de su ruina, estos dioses. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Sí? Se dice que los cananeos tenían un dios, el cual particularmente tenía como que un horno en su vientre, y Moloch, se llamaba Moloch, o así le llamaban, y particularmente a ese dios le acostumbraban a hacer sacrificios de niños. Algunos dicen que agarraban a los niños recién nacidos principalmente y se los aventaban así directamente al horno. Otros dicen que no, que los mataban primero y luego ya se los echaban. Independientemente de cómo haya sido, los israelitas llegaron a ofrecer a ese ídolo abominable. ¿Cómo Dios no se va a enojar? ¿Cómo Dios no se va a poner celoso? 39. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. ¿Sí? Realmente, para Dios, el hecho de que un hombre, una persona, sacrifique a sus dioses, a ídolos, a estatuas, a imágenes, ya sea como los israelitas que ofrecían sus hijos, o simplemente con ponerle flores, veladoras e inclinarse ante las imágenes, con eso es una abominación horrible, es prostituirse, ¿sí? Espiritualmente. O sea, es como si tú, varón, encontraras a tu mujer con otro hombre, o tu mujer encontraras a tu esposo con otra mujer, o con un animal. Imagínate que todavía lo vieras ahí en un acto sexual con un animal, a tu esposo, imagínate. Es algo abominable, pues así Dios lo ve cuando una persona se inclina a una imagen. Con todo y que parezca muy tierno y que muy bonita la imagen, no, es una abominación. Así, tal cual, es una abominación. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Abominó, esto de abominar es despreciar, es un desprecio, no es un odio, es un rechazo de asco, ¿sí? Abominó así su heredad. Pues es como si te quisieran servir tu sopa en un pañal usado de bebé, o sea, algo así. ¿Tú te la comerías? Yo no. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que las aborrecían. ¿Sí? Dios los entregó, aquí enfatizo, los entregó en poder de las naciones. O sea, Dios mismo, Él mismo los entregó. Porque si Dios no los hubiera entregado, bueno, al contrario, Dios los hubiera defendido. Dios se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué los entregó? Porque estaba enojado contra ellos. Y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Sí, pues fueron más fuertes. ¿Por qué? Porque Dios ya no los apoyaba. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. De hecho, el pueblo estuvo así en un vaivén. Se apartaban de Dios, Dios se apartaba de ellos, eran entregados a pueblos extranjeros. Ya ahí, cuando estaban bajo el dominio del pueblo extranjero, el pueblo enemigo, el pueblo de Israel clamaba, se humillaba, buscaba a Dios, Dios les atendía, Dios les mandaba un libertador, los liberaba. Al ratito el pueblo se olvidaba y otra vez volvía a sus pecados y otra vez Dios los entregaba, y así, una tras otra. Dios levantó muchos jueces. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Ellos clamaban, Dios oía. Y se acordaba de su pacto con ellos. El pacto que Dios dio a Abraham, Isaac, Jacob. Les daré esta tierra por heredad. Y Dios se acordaba. Y volvía a salvarles. Porque Dios es paciente, Él es bueno. Él es bueno, pero también, lo he dicho otra vez, Dios es bueno, pero no es tonto. Sí. Y llegó el momento en que Dios dice, hasta aquí.
y se acordaba de su pacto con ellos, se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos, y los soltaban, etc. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Pues este salmo, ya con esto ya se entiende que es un salmo tardío, o bien es un salmo profético. Bueno, no sé aquí quién lo escribió. Si fue David, pues fue un salmo profético, pero si no fue el rey David, sí, fue un salmo tardío en el cual pues ya el pueblo de Israel ya estaba dispersado entre las naciones, y esto es esta petición de que, Señor, pues sálvanos, libéranos, vuélvenos a reunir como pueblo. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Aquí ya el último, pues, habla de que era un salmo, pues, que se cantaba en el pueblo, y se les instruye al pueblo que todos dijeran amén. Dios sea bendito de la eternidad a la eternidad. Y luego en el Salmo 107, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Nuevamente aquí, la razón por la que tenemos que alabar es porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo los redimidos. Observen aquí que, bueno, realmente todo ser humano tuviera que reconocer que Dios, pues, es Dios de dioses. Pero con todo eso, bueno, a los que se nos dice, a los redimidos. Pues los impíos, ellos se puede decir que tienen todavía el permiso de no reconocer a Dios, pero nosotros ya tenemos que reconocerlo. Tenemos que alabar a Dios porque Él es bueno. Los que ha redimido del poder del enemigo, los que los ha sacado de las garras del diablo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente y del norte y del sur. Un salmo profético que está hablando de la iglesia. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Habla, ¿sí?, describe la situación terrenal de los israelitas que fueron esparcidos, que fueron despatriados, pero también habla de los que ahora somos iglesias, que en su momento pues estábamos allá en el pecado, en la perdición, etcétera, con un corazón vacío, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Sí? Esto es un hecho. Cuando una persona clama, cuando alguien busca, cuando alguien dice, Señor, ayúdame, ya no aguanto mi situación, Señor, socórreme. ¿Sí? De una u otra forma, Dios hace algo de manera que la persona pueda ser saciada, pueda recibir. Y los libró de sus aflicciones, los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios es Dios compasivo, misericordioso, que cuando una persona clama necesitada, Dios de seguro que lo sacia, de una o de otra forma. Dios tiene multitud de formas para saciar el alma hambrienta, y Dios lo hace. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Y esto, bueno, pues, de entrada pudiera describir algo físico, gente que era cautiva por otros y que eran prisioneros, pero también, pues eso no es lo peor. También hay gente que tú los puedes caminar en la calle aparentemente libres, pero que realmente están prisioneros del enojo, de sus odios, de su amargura, de su depresión, de cuánta cosa que hay, y están prisioneros. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Pero aquí hay una causa. Y eso se aplica muy bien a nuestro tiempo. ¿Cuántas personas que llegan a Cristo, Dios los sacia, Dios los llena, pero al ratito desobedecen la palabra de Dios? ¿Y qué pasa? Pues vuelven a entrar en una situación igual o peor incluso que como estaban antes. Todos ya deprimidos, todos amargados, angustiados,
¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Pero bueno, Dios en su misericordia, pues Él los vuelve a buscar, dice. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, hay una razón. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, dice, y cayeron, y no hubo quien los ayudase. Entonces muchas veces Dios obra sobre las personas que desobedecen y los deja que sean oprimidos y ya bien afanados, bien turbados en su trabajo, les cargan mucho, ya no tienen descanso, ya ni pueden leer la Biblia, ya ni pueden dormir, y todos ahí preocupados, y eso a veces viene como un juicio de parte de Dios. Ajá. Pero aquí está la salida. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, porque Dios es misericordioso. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Por eso entonces, sí, cuando tú te encuentras en una situación difícil, agobiante, bueno, pues clama a Dios. Pero siempre va aquí implícito de que pues tú reconozcas. A lo mejor y tú descuidaste, ¿verdad? Tus responsabilidades. A lo mejor y empezaste a menospreciar el asistir a la congregación, el menospreciar en leer la Biblia, y poco a poco te fuiste afanando más en tu trabajo, en esto, en el otro, y ya cuando te das cuenta ya te estás ahogando, ¿sí? Bueno, pues reconócelo. Dios es Dios paciente, misericordioso, y si tú clamas a Él te va a librar, pero reconócelo y pídele perdón. Ajá. Porque dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después puedas decir, pues hablar bien de Dios, cómo Dios te ayudó, te hizo entender, y puedas tú predicarle a otro, aconsejarle a otro que está ya en las condiciones en las que estuviste. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Y aquí insensatos se oye agresivo, pero insensato pues simplemente es sin sentido, o de otra manera dicho, sin un entendimiento, un insensato. Dios otra vez nos pide entendimiento. Dios nos llama, Dios te salva. A veces que Dios los llama hasta con un milagro. Dios los sana de esto, Dios les cambia la situación, los pone en un lugar de descanso, de reposo, los cambia, los salva. ¿Y Dios qué quiere? Que se vayan transformando su mente con la palabra de Dios, renovando en el espíritu de su entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Pero a veces la persona pues menosprecia, y otra vez pues, se siente bien, empieza a menospreciar la Biblia, se vuelve insensato, o sea, no prudente, no cuerdo, y entonces pues Dios lo aflige. Fueron afligidos los insensatos, no los justos, no los que meditan en su palabra de día y de noche. Ajá. Digo, no que nunca padezcan aflicción, sino que en este contexto, pues, ¿verdad? Porque cuando Dios permite que el justo padezca, pues es una prueba tal cual, ¿verdad? Como Job. Pero aparte es el castigo, una cosa es la prueba y otra cosa es el castigo, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Hay una causa, su alma abominó todo alimento, ahí está. ¿Cuál es el alimento? Pues la palabra de Dios. Pero bueno, aquí ya habla de las consecuencias. Se enfermó de manera que hasta se le quitó el hambre. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, casi estaba a punto de morir. Ajá. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Otra vez que vemos, Dios en su misericordia, escuchando la oración de un hombre que se vuelve a Dios. Va implícito que reconozcas tu maldad, que reconozcas tu pecado, que reconozcas pues tus errores. Te vuelves a Dios. Dios es bueno, ten confianza, vuélvete, arrepiéntete, confiesa tu pecado, reconoce, pues Señor, te he fallado en esto, en eso. De hecho, yo cuando a veces ministro a las personas, pues luego les digo, pues ahora sí que nadie más conoce cómo eres tú delante de Dios, sino que tú y Dios. Pues tú, o sea, pues tú sé honesto, sé honesta, reconoce que has faltado a Dios, que no has obedecido a como Él quiere, y pues reconócelo y pídele perdón y vuélvete y empieza, es el consejo, pues, y aquí lo vemos. ¿Ah? Pero clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones, porque Dios es bueno, es perdonador, por cierto. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Observen, otra vez, Dios restaura. Ya estaban bien enfermos y Dios los sanó. Ajá.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Alábenle a Dios. Y no solamente un cantito en la iglesia, sino que, sí, cantar hasta en el baño, en tu casa, canta. Y no solamente cantar, también si no sabes cantar, pues no hay ningún problema. Tú puedes hablar en prosa, publicando las obras de Dios con júbilo. Y también confesándolo delante de los demás. Y no te avergüences de Cristo. Y no importa aunque se burlen de ti. ¿A poco tú crees todavía en eso? Pues dile sí. Ahora sí, ¿y qué? Además Dios está vivo. ¿Y qué? Jesucristo vive. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Aquí hace un apartado y empieza a describir una situación de los marineros. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién? Pues Dios. Sí. No importa cuánta experiencia tengan los marineros y sean muy buenos marineros y navegantes, no importa. Si Dios quiere destruirlos en el mar, pues Dios lo hace levantar tremendas olas donde pueden volcar al barco, al buque, lo que sea. Entonces, ¿para qué nos está diciendo cómo Dios obra? E hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Estas olas encrespadas suben, como que suben a los cielos y bajan. O sea, es el mover de una ola. Sube y de repente se baja, hay una depresión. Y luego sube, de manera que la embarcación se tambalea como un ebrio. Y al ver así, por más hombre duro y marinero más experimentado sea, su alma se derrite con el mal. O sea, al ver todo el mal que está pasando, pues, su alma se derrite, se quebranta. O es lo que debe pasar. Digo, no faltará algún loco que diga, no importa, yo me muero, no hay problema, bueno. Pero de una persona sensata que puede temer, se quebranta, se derrite. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Llega un momento en que su experiencia no sirve de nada, su ciencia se le acaba, que solamente entra ahí, pues, la ayuda de Dios. Y bueno, pues dicen que para muestra basta un botón. Hay una historia del Titanic, un barco, un crucero transatlántico de lujo que se estrenó por ahí por el 13 de abril de 1912 y que pues hicieron mucha promoción, mucha gente iba, alrededor de 3,000 y tantos viajeros. Y curiosamente, cuando le preguntaron al diseñador de este barco, Thomas Andrews, le dijeron que qué tan seguro era viajar en él. Él dice, ni Dios puede hundir al Titanic. Y bueno, pues en la noche del 14 de abril, según las versiones oficiales, chocó contra un iceberg y se partió, o más bien se rajó, empezó a entrar el agua, y a pesar de que llevaba esclusas para que solamente se inundaran partes, no hubo tiempo para hacerlo y se inundó toda la parte peligrosa y terminó hundiéndose, quebrándose y hundiéndose en la madrugada del 15 de abril de 1912. Y entonces por ahí vemos que pues en vano es la ciencia, ¿sí? Era un barco hecho con la ciencia y tecnología de punta, de manera que tenía muchas formas para librarse de los peligros y para salir avante de cualquier situación que surgiera en alta mar. Y con todo eso se cometieron error tras error, error tras error. ¿Qué se ve ahí? Pues solamente que Dios quiso abatir la soberbia del ser humano. Y por eso ahí es donde la ciencia se hace inútil.
Y tenemos que reconocerlo. Ahora fíjense nada más. No es que la fe en Dios esté contraria a la ciencia. No, al contrario. Al contrario. Los hombres de Dios son hombres que ven a la ciencia con buenos ojos. Sin embargo, la ciencia tiene su límite. Y un hombre sensato debe saber hasta dónde llegue el límite. ¿Sí? Mientras se pueda aplicar ciencia, hay que hacerlo, de hecho, porque si no entonces estaríamos flojeando, o sea, haciéndonos insensatos. No, sino que mientras podamos tener ciencia y podamos aplicar esa ciencia, hay que hacerlo. De hecho, es la voluntad de Dios, es la forma en cómo Dios nos bendice. Pero tenemos que reconocerlo que tiene un límite y entonces también reconocer ese límite y ya en lo demás esperar en Dios. De hecho, por ejemplo, hay médicos que son sensatos y reconocen sus limitaciones y a veces luego en una enfermedad, en algo así grave, le dicen a los parientes, mire, pues vamos a hacer lo que se pueda. O ya hice lo que podamos, ya hicimos la operación, ya hicimos, ¿sí? ¿Ustedes creen en Dios? Pues ahora sí que busquen a Dios, clamen a Dios porque yo ya hice todo lo que puede. Y la verdad, son gente sensata y que reconocen sus limitaciones, incluso que ese tipo de personas, pues la verdad es que tienen éxito, porque reconocen sus limitaciones. Por eso es bueno saber que llega un momento en que la ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Es donde solamente podemos esperar en Dios. Otra vez, mientras podamos hacer algo, hay que hacerlo. Hay que hacer lo que tengamos que hacer. Pero hay que reconocer que hay límites y hay veces donde ya no se puede hacer nada y solamente dejarnos en las manos de Dios y esperar en Él. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. O sea que en esta historia pues Dios los libró a estos marineros después de que se invocaron a Dios, se encomendaron a Dios, Dios los libró e hizo apaciguar el mar. Dios los llevó hasta el puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová, es propósito, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea, pues cuenten y denle la gloria a Dios. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Entonces Dios, pues Él quiere que nosotros testifiquemos y declaremos que Dios es el que está por arriba de todo, porque eso es lo correcto. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los hombres que la habitan. Entonces Él hace cambiar. Los ríos los seca, los sequedales los convierte, los puede cambiar en manantiales. Y de hecho así, la tierra ha tenido distintos cambios. Ya desde el diluvio, donde las partes donde había una vegetación exuberante, pues incluso ahora son desiertos, pero hay vestigios de que hubo ahí antes incluso hasta lagos. Por ejemplo, en el desierto del Sahara se han encontrado ahí hasta fósiles marinos. Bueno, pues es que Dios hizo cambiar esto. O también, por ejemplo, ya en la región de Siberia, donde ahí en el permafrost se han encontrado los fósiles de plantas gigantes y animales gigantes como dinosaurios, donde ahora es puro hielo. Bueno, que pues Dios hace cambiar todo eso, pero también de una forma paulatina. O también, por ejemplo, pueblos donde antes fueron pueblos prósperos y que ahora son pueblos fantasmas, les dicen. Un ejemplo es Real de 14, ahí en San Luis Potosí, que era un pueblo minero. Ahí había minas de plata y después de ser un pueblo muy próspero, pues ahora es un pueblo fantasma, etcétera. También recuerdo en mi pueblo, ahí de una parte aquí del municipio de Panotla, Tlaxcala, había un pueblo llamado San Cristóbal y llegó una enfermedad y acabó con todos y se quedaron las ruinas. Yo conocí todavía las ruinas del templo católico y actualmente pues ya no hay nada. Pues, se hizo todo un desierto. Bueno, y después ya metieron máquina, empezaron a hacer terrenos de cultivo, pero aún así no se produce mucho. Había un pueblo y se hizo desierto. Bueno, pues todo esto puede pasar y eso viene ya sea por voluntad directa de Dios o permitiendo también Dios que pasen así las cosas. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Si Dios quiere hacer prosperar algo, Dios lo hace prosperar. Sí, otra vez, mientras tengamos ciencia y la podamos aplicar, hay que aplicarla. Eso no significa que despreciemos a Dios, no, para nada.
Antes bien decir, bueno, Señor, gracias porque sé qué hacer, tengo las herramientas, sé a quién buscar, sé a quién pagarle, sé, Señor, pues bendice mi trabajo, bendice mi obra. Pero pero para el momento en que se acaba la ciencia, entonces ahí sí, totalmente depender de Dios, y Dios es donde puede hacer milagros. Ajá. Pero mientras tengamos ciencia, pues hay que hacerla, y Dios puede hacer que también fructifique, ajá, así las cosas, etcétera. Luego en el 39 dice, luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas, y esparce menosprecio sobre los príncipes. O sea, estos pueblos que a lo mejor pudieron crecer y abundar, pues luego empiezan a hacer maldades, se corrompen, y pues entonces Dios también manda castigos. Y también a los príncipes que a veces se llegan a jactar, pues también Dios a veces los entontece. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Aquellos que luego se jactan, no, pues que yo he hecho, a veces Dios luego los hace que cometan errores fatales que ni ellos mismos se pueden explicar. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Él, al que quiere, lo abate desde la posición que tenga, o al que lo levanta, al que quiere levantarlo, aunque sea la persona más pobre o más inexperta, qué sé yo. Entonces Dios sí lo puede hacer. Ahora, hay veces que no lo vemos así como que directamente, porque Dios pues no lo vemos, el Espíritu. Eh, y también Dios pues no está interesado en andar echando a perder el trabajo del ser humano y eso, no, sino que Dios deja también que la vida fluya así, de manera natural. Pero Dios sí deja evidencias. Hay casos en los que se puede palpar la obra directa de Dios. ¿Okay? Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense. O sea, los rectos son los que pueden analizar, ver. Y entonces es cuando vemos que Dios, pues Dios sí obra. Ajá. Porque otra vez hay veces que el hombre así viéndolo así de una manera muy terrenal. No, pues aquí el que es más astuto, el que es más ladrón, el que es más tramposo es el que vive mejor. Sí, así, de momento se puede ver. Pero cuando tú ya ves más años, ya lo ves de más años, y analizas más las cosas, te das cuenta que Dios sí obra. Ajá. A veces tarda, hay veces que no se aprecia tan así palpablemente, pero de que Dios obra sí obra, porque es el Dios vivo, no es un muñeco, no es un Dios del pasado, no es el Dios del presente, es el Dios vivo, es el Dios verdadero. Él sí obra. ¿Quién es sabio y guardar estas cosas? Perdón, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca, que se callen. Hay críticos de la Biblia, hay críticos de las iglesias, críticos de los predicadores, críticos de los santos. Bueno, Dios les cerrará la boca, nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Entonces, cuando tú buscas la sabiduría, cuando tú te dispones para entender a Dios, Dios te ilumina y te muestra realmente cómo Él obra. Pero a veces el mundo no entiende, pero tú lo estás viendo que Él está obrando. Y bueno, pues con esto terminamos. Mandamos saludos a los que se conectaron a la reunión de hoy. Por Facebook, Irma Sánchez, Gwendolí Castro, Mirna Carmona, Libertad Camilo Lubiano y Veda Camilo. Por Google Meet, Cristian de Jesús, Pedro Matamoros, Patricia Aguilar Barrios, Carlos Yebra y Laura López Vasconcelos, María Esther Bello Ávila, Elizabeth Bustos, Aileen Rodríguez Carmona, Leticia Olmos, Denisa Maza, Emma Lozada Rivera, Erika Hernández, Alma Cortés y David Sosa García. Y por YouTube, Pedro Matamoros Huerta, Alejandra Samano Guerra, Javier Cortés, Petra Maza y Lady Barba, que mandan saludos desde aquí de Tlaxcala. Jeff Siva, familia Lozada en compañía de la familia Lozada Mejía, Dulce Zaragoza, Elvira Ramírez, David Sosa García, Mari Muñoz, Julio César Alcántara en compañía de la familia Alcántara Bernabé, Sandra Valderas Hernández, Kira Macedo, Sofía Rodríguez, Candy Posadas, Leticia Flores Vázquez, María Concepción Rodríguez,
Ana Luisa, Leonel, Sofía, Aarón, Elenita y Somer Valencia Rodríguez, Estela Domínguez, que nos manda saludos desde Torreón, Coahuila, Gracias, Estela. Juliana Flores Ruiz, Jimena Flores Ruiz, Julio Flores Guarneros, Ana Estrada, Abel Beltrán García, que nos manda saludos desde la Ciudad de México, Gracias, Abel. Ana Pérez, Margarito Paredes, Alicia Concha y Ana Laura Rodríguez Silva. Saludos a todos. Y pues como siempre les agradecemos su tiempo que se tomaron para seguir esta transmisión. Y si Dios nos permite, nos estamos viendo el próximo lunes. Que Dios les bendiga a todos.